El día de hoy vamos a estudiar el tema de función logarítmica. La clase anterior nosotros estudiamos la función exponencial. Recuerden ustedes lo siguiente, en una función exponencial el dominio siempre son todos los reales por definición. Ahora, con respecto a la función logarítmica ocurre todo lo contrario. Vos vas a calcular el dominio y la imagen siempre son todos los reales por definición. Bien, pero veamos primero la definición de función logarítmica. Una función logarítmica está formada por un logaritmo de base a y es de la forma siguiente. Logaritmo de x en base a, donde a tiene que ser mayor a 0 y a distinto de 1. Obviamente todo esto tiene lógica, por qué a tiene que ser distinto de 1 y por qué a tiene que ser mayor a 0, pero no vamos a entrar en más detalle, únicamente vamos a respetar la definición, ¿sí? A es mayor a 0 y a tiene que ser distinto de 1, por definición. Otra aclaración más, nosotros normalmente vamos a estudiar con funciones logaritmo donde la base es el e, ¿sí? Es decir, esta a es el número e que nosotros conocemos, que es aproximadamente 2,71, etc. Entonces, nosotros los matemáticos cambiamos la expresión. Cuando estamos trabajando con funciones logarítmicas donde la base es e, ya no escribimos log x en base a, únicamente log en base a, cambiamos esta escritura por una ln, que es lo que nosotros vimos en la clase anterior. Bien, ¿qué otra cosa más podemos resaltar en las funciones logarítmicas? Que la función Profe, logarítmica es la inversa de la función exponencial. Sí, decime. eh, o sea, la expresión ln siempre es logaritmo en base e. Sí, correcto. Ah, ok, gracias. Bien, lo que ustedes tienen que tener bien claro es, a modo de conclusión, en una función logarítmica, la imagen siempre son todos los reales por definición. Siempre. ¿Y eso por qué? Porque la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Sí? Es, por ejemplo, si en el examen oral yo te preguntaba con respecto a la función inversa, vos podés tomar como ejemplo la función exponencial y la logarítmica. Me podés decir, mira, la inversa de exponencial es la logarítmica y la inversa de la función logarítmica es la función exponencial. ¿Por qué? Porque en una función exponencial el dominio siempre son todos los reales por definición. Entonces, la logarítmica, como es la inversa del exponencial, la imagen va a ser todos los reales, por definición. ¿Se dan cuenta? En la exponencial el dominio siempre son todos los reales y en la logarítmica la imagen son siempre todos los reales. ¿Y eso por qué? Porque uno es la inversa de la otra. Podríamos nosotros hacer gráficos y todo lo demás, pero nos va a demandar más tiempo, ¿sí? Donde ustedes van a poder observar cuando una función, o sea, de manera geométrica, por qué una es la inversa de la otra. En todo caso, todos los ejercicios que nosotros hacemos, ustedes vayan a una pestaña de Google y abren la aplicación GeoGebra o la página GeoGebra y grafican una exponencial y grafiquen una logarítmica, ¿sí? Eh, y se van a dar cuenta que una es la inversa de la otra. Y pueden tomar como ejemplo los últimos ejercicios que hagamos el día de hoy, porque hoy vamos a culminar con función inversa. Yo te voy a dar una exponencial y vos lo vas a convertir en una logarítmica. O te puedo dar una logarítmica y vos lo vas a convertir en una exponencial. ¿Sí? Bueno, continuamos. Creo que a algunos se les activó el micrófono. No sé si tienen alguna Sí, consulta. ¿sí me escucha? Sí, sí. Quería saber si cuando dice que es inversa gráficamente, eh, rotan un cuadrante entero. No, cuando menciono que una función es la inversa de la otra es porque en el eje de coordenadas vos trazas una línea recta que corta el origen de coordenadas y digamos que vas a tener la función y igual a x y es simétrico con respecto a esa función.
Vamos a ver si al final de todo esto hacemos un pequeño gráfico para que se comprenda mejor, ¿sí? Gracias. De nada. Veamos ahora los gráficos de una función logarítmica. Van a tener dos comportamientos. La función logarítmica va a tener este comportamiento o este otro comportamiento. ¿Cómo vos vas a saber qué comportamiento tiene? Según la base. Es lo mismo que las funciones exponenciales, ¿sí? Si la base es mayor a 1, recuerden que la base para nosotros siempre es a, ¿sí? Para hablar todos el mismo idioma. Si a es mayor a 1, entonces el gráfico tiene este comportamiento. Y si la base está comprendida entre 0 y 1, es porque tiene este comportamiento, ¿sí? Quiero recalcar lo siguiente, lo mismo que mencioné en la exponencial. Esto no significa que el gráfico de una logarítmica no lo corta el eje ahí, eso es falso. Sí lo corta, pero digamos, esto es una orientación para que ustedes se den cuenta cuál es el comportamiento. Después, este gráfico, obviamente, yo lo puedo trasladar a la izquierda, es decir, puede ser así. Lo puede cortar el eje Y, pero tiene este comportamiento. O sea, háganse la idea de que esto yo lo puedo trasladar a la izquierda o más a la derecha, así. Lo mismo ocurre con este gráfico. No significa que nunca lo corta el eje Y. Eso es falso. En algunos ejercicios lo corta, dependiendo. Es por eso que este gráfico yo lo puedo trasladar más a la derecha o más a la izquierda. Pero es únicamente una orientación, ¿sí? Bien, eso quiero que quede muy claro. Otra cosa que me faltó aclarar. Recuerden que en las funciones exponenciales no existía asíntotas verticales. En la función logarítmica ocurre todo lo contrario. Lo que no existe son las asíntotas horizontales. En las logarítmicas únicamente existe la asíntota vertical, pero no existe la horizontal. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso por qué? Porque una es la inversa de la otra. No es el único ejemplo que vos podés tomar. Podés tomar otro tipo de funciones, pero con que ustedes, digamos, se aprendan de que la exponencial es la inversa de la logarítmica y la logarítmica de la inversa de la exponencial, listo, ya está. ¿Sí? Con ese ejemplo es suficiente. Yo no te voy a pedir más funciones donde una sea la inversa de la otra, no. Porque esta es la más clásica, ¿sí? Con que ustedes aprendan bien esto, yo soy feliz. Bien, continuamos. Vamos a resolver algunos ejercicios donde yo te voy a dar una función logarítmica y vos vas a calcular el dominio, la imagen, conjunto de cero, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Lo clásico, lo que siempre se pide en los ejercicios. Veamos un ejercicio básico. Ejercicio número 1. Estos ejercicios no están en la guía. F de x es igual logaritmo natural de x. Cuando ustedes observen ln es porque significa logaritmo natural. Dicho de otra manera, esto que está acá es igual a esto. Como si tuviéramos logaritmo de x en base e. Es lo mismo. Lo he escrito para que ustedes lo puedan relacionar. Observen. Esta expresión con la definición. Lo que está abajo es la base. Entonces, los matemáticos, para reducir un poco la escritura, no escribir tanto todo esto, donde dice log e, le cambiaron la escritura por ln, logaritmo natural. Simplemente para abreviar la escritura. Bien, tenemos una función logarítmica, la más clásica, la más básica de todas. Obviamente voy a empezar desde este ejercicio para que se entienda. Lo que está entre paréntesis se le llama argumento. ¿Sí? Argumento. Bien, vamos a calcular primero la asíntota vertical. Recuerden que en las logarítmicas existen asíntotas verticales. Lo que no existe son las horizontales. Todo lo contrario a la función exponencial. AB, asíntota vertical. ¿Cómo encontrás la asíntota vertical en una función logarítmica? Te concentras en el argumento.
El argumento siempre lo igualas a 0. En este caso es x igual a 0. No tenés nada que despejar porque ya está despejado. ¿Sí? Bien, observen que me ha resultado x igual a 0. ¿Eso qué significa? Que el eje Y se comporta como asíntota vertical. Recuerden que el eje Y es x igual a 0 y que el eje X es Y igual a 0. Recuerden eso. Bien, ahora vamos a encontrar la intersección con el eje X. Todo lo contrario a lo que hacíamos en funciones exponenciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar la intersección con el eje X? Lo que se realiza en todo tipo de funciones para encontrar la intersección con el eje X, a la función lo igualás a 0. Exacto, Juan. Bien, ahora, el objetivo siempre es despejar X. ¿Cómo despejas X? Presten mucha atención. Igual esto se lo van a aprender porque vamos a hacer muchos ejercicios para calcular la inversa. Como en la parte derecha yo tengo una función logarítmica, lo voy a pasar todo al primer miembro. Todo. Todo menos el argumento. Siempre es todo menos el argumento. Entonces la función logarítmica lo pasas al primer miembro. Y cuando lo pasas al primer miembro se convierte en una función exponencial. ¿Y por qué? Porque una es la inversa de la otra. Por esa razón. Entonces el logaritmo natural lo pasas al primer miembro como una e. ¿Por qué como una e? Porque recuerden que el logaritmo natural es, la base es e. Por esa razón. ¿Qué ocurre con este cero? Se convierte en exponente. ¿Y qué ocurre con el argumento? Lo escribís tal cual en la misma ubicación. Vuelvo a repetir. Como la función logarítmica es la inversa de la exponencial, entonces cuando vos pasás la logarítmica al primer miembro, lo pasás con una e, ¿sí? Porque la base es e. Y el número que tenés acá, en este caso es 0, pero podría ser cualquier otro número. Siempre se convierte en el exponente de esta e. Y mira lo que te quedó, x igual e a la 0. Ya tenés despejado la x. Profe, ¿Sí? perdón, el exponente cero que está sobre la letra E, ¿es porque está igualada a cero la función principal? Sí, ¿Entendí bien? sí, exactamente. Ah, ok. Si yo tuviera eh, otro tipo de función donde es x más uno, ¿en algún momento ese x más uno pasa primero para el otro lado? No. Sí, siempre, generalmente es el exponente en cero. No siempre el exponente es 0 porque si la función es igual a 10, esto sería e elevado a la 10. En este caso es 0 porque encuentro la intersección con el eje x. Ok, gracias. De nada. Una pregunta, ¿Sí? perdón que interrumpa, no me quedó muy claro cómo encontraste la intersección con el eje X. Para encontrar la intersección con el eje x, vos siempre igualás a la función a 0. Siempre. Para encontrar la intersección con el eje x. Entonces, yo tengo 0 igual logaritmo natural de x. Como esta es una función logarítmica, el logaritmo natural siempre lo pasas al primer miembro porque yo necesito despejar x. Entonces pasa como una e, porque recuerden que el logaritmo natural, la base es c. Y este número que vos tenés acá siempre se convierte en exponente. Y el argumento lo bajas tal cual. Es por esa razón que nos Ok, queda, genial, nos queda que, gracias. de nada, x es igual e a la 0. Entonces vos decís, x es igual a 1. ¿Por qué? Porque e elevado a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Lo ingresas a la calculadora y te va a arrojar el valor de 1. Segundo, creo que hay una consulta por el chat. Veamos. Mica pregunta, ¿y todo número elevado a la 0 da como resultado 1? Sí. Me parece que Oliverio le contestó. Gracias. Recuerden que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, a excepción del 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a la 0 es una indeterminación. Acabo de hacer esa aclaración. 0 elevado a 0, eso es una indeterminación.
Bueno, Profe, sí, si estuviéramos trabajando con logaritmo en base 8, sería 8 al cero. correcto. Muy bien. Ok, gracias. Bien, ahora vamos a graficar. Una vez que yo tengo el gráfico, puedo extraer toda la información que requiero. El eje Y lo voy a graficar de línea punteada porque se comporta como asíntota vertical, únicamente para distinguir, ¿sí? Si ustedes no lo quieren hacer de esta manera, no hay problema. Con tal que sepan cuál es la asíntota vertical, no hay drama. El eje X lo voy a graficar con total normalidad. Bien. Ahora ubicas la intersección con el eje X. Me resultó 1. Puede estar ubicado acá. Ahora veamos cuál es el comportamiento de la función. Vamos a las gráficas. Recuerden, si la base es mayor a 1, el comportamiento es este. Y recuerden que la base es E. ¿Cuánto vale E? E vale aproximadamente 2,71 puntos suspensivos. Entonces, yo sé que eso es mayor a 1, entonces el gráfico tiene este comportamiento. Entonces, ese es un gráfico de esa forma. Profe, ¿Sí? no entendí bien por qué ln es igual a e. Lo que ocurre es que realmente esta es la verdadera escritura. Logaritmo de x en base e. Y bueno, lo que ocurre es que los matemáticos cambiaron log e, lo cambiaron por una ln. Y es lo que vos vas a encontrar siempre en la guía y en las bibliografías. ln es esto. Está bien. Entonces el mismo valor de e es ln. Exacto. Está bien. Genial. Gracias. Bien. Observen que este gráfico se acerca a la asíntota vertical, pero nunca lo toca. E aproximadamente 2,71. Bien. Me acerco a la asíntota, pero nunca lo toca. Recuerden eso. Tenemos el gráfico. Vamos a extraer toda la información que requerimos. El dominio. Comenzamos por el dominio. El dominio de esta función es, bueno, ustedes saben que esto es el 0. El dominio es desde 0 a más infinito. ¿Sí? Porque en esta parte no aparece nada del gráfico. El dominio es desde 0 a más infinito. Si les cuesta guiarse por el gráfico, podés decirlo de otra manera. Desde la asíntota vertical, en este caso de la asíntota vertical, hacia la derecha, porque hacia la derecha está el gráfico, ¿sí? Si quieres ver de esa manera. La imagen. La imagen de esta función, sin pensarlo dos veces, todos los reales, por definición. Y porque es la inversa de la exponencial. Listo. Conjunto de ceros. El conjunto de ceros son las raíces. Fíjate que el gráfico lo corta al eje X en el punto 1. Entonces el conjunto de 0 es únicamente el 1. Y no se olviden, el conjunto de ceros se representa siempre entre llaves, ¿sí? Conjunto de positividad. ¿Cuál sería el conjunto de Profe, positividad? ¿Sí? todas las funciones logarítmicas tienen una sola raíz, ¿verdad? Muy buena pregunta. Da la sensación de que siempre van a tener una raíz, pero eso es falso porque hay ejercicios donde vos vas a tener funciones logarítmicas y vas a tener dos raíces. ¿Por qué ocurre eso? Porque en algunos ejercicios aparecen dos asíntotas verticales, pero son ejercicios, digamos, un poco más extensos. Me parece que ejercicios de esa naturaleza aparecen en la guía, pero no te piden hallar conjunto de positividad y negatividad. Únicamente te piden hallar el dominio. Pero respondiendo a tu pregunta, no siempre van a tener una única raíz. Existe ejercicio donde tienen más de una raíz.
Gracias. Conjunto de positividad. El conjunto de positividad es desde 1 a más infinito. ¿Por qué desde 1 a más infinito? Observen que si vos haces este recorrido, el gráfico siempre está por encima del eje X. ¿Cuál va a ser el conjunto de negatividad? Desde 0 a 1. Perfecto. Muy bien, Camila. ¿Por qué desde 0 a 1, profe? Sí, porque, La mira, asíntota. claro, tenés que considerar desde la asíntota hasta la raíz. Y fíjate que si vos haces este recorrido, el gráfico siempre está por debajo del eje X. Por esa razón es conjunto de negatividad. Muchas gracias. De nada. Bien, voy a esperar unos segundos para que termine de copiar. Si por ahí alguien se sumó tarde, trate de sacar a lo mejor una captura o en todo caso espera que yo lo suba a YouTube. Profe, esto es todo lo que vamos a tener que marcar de la mayoría de las funciones, ¿no? ¿O hay que El- marcar más cosas en otras funciones? no, lo normal que yo te pida dominio, imagen, conjunto de cero, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Gracias. Bien, con respecto a este tema, les adelanto algo. En los parciales y en el final aparecen muy pocos ejercicios que, digamos, te puede aparecer una función logarítmica y que yo te pida conjunto de positividad, negatividad. Lo más común, lo más normal, o lo que nos interesa a nosotros los docentes, es que vos aprendas a encontrar el dominio de una función logarítmica. Eso es lo más importante. Me parece que a algunos de ustedes se le está activando el micrófono. Bien. Vamos a hacer otro Profe, ejercicio, ¿sí? ¿podría volver a explicar cómo graficó, cómo sabía para qué lado iba? Por favor. Ok. Sé que el gráfico tiene este comportamiento por la base, porque la base es mayor a 1. En este caso, la base es E. Como la base es mayor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. Entonces, obviamente lo tiene que cortar en 1 porque es la intersección con el eje X. Y obviamente tiene que estar muy cerca a la asíntota. Recuerda que la asíntota vertical es X igual a 0. Por eso lo tracé de esta manera. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Hagamos otro ejemplo. Profe, perdón, usted dijo que lo más importante es averiguar el dominio. El dominio entonces siempre va a ser o desde la izquierda hasta una asíntota vertical o de la asíntota vertical hacia la derecha. Sí, pero eso ocurre cuando vos vas a hacer el gráfico. Cuando yo le dé a ustedes una función logarítmica y te pida hallar el dominio, ustedes no lo van a graficar, ustedes lo van a calcular de otra manera, analítica, que también lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Para que se les haga un poco más fácil. Gracias. De nada. Hagamos otro ejercicio muy similar, donde vamos a hacer el gráfico y después únicamente vamos a calcular el dominio de la función logarítmica. Como segundo ejemplo, vamos a tomar a la siguiente función. F de x es igual logaritmo natural y menos x. Mira que ahora el argumento es menos x. Entonces, calculás primero la asíntota vertical. Siempre seleccionás el argumento y lo igualás a 0, siempre. Despejás x. El menos lo pasás al segundo miembro, pero ustedes recuerden que el 0 no tiene signo. Por esa razón, x es igual a 0. Te va a dar prácticamente lo mismo. Intersección con el eje X. Muy similar a la anterior. Tomás la función y a dicha función lo igualás a 0. Porque querés la intersección con el eje X. Ahora, en el segundo miembro tenés la función logarítmica. Entonces el logaritmo lo pasás al primer miembro, pero pasa como una exponencial. Este 0 lo elevás o lo ubicás como el exponente y te queda igual a menos x. Recuerde que en este caso me queda menos x porque es lo que tengo dentro del argumento.
E elevado a 0 siempre vale 1. El menos lo pasas al primer miembro y te queda que x es igual a menos 1. Totalmente análogo al ejercicio anterior, chicos y chicas, ¿sí? Análogo, todo análogo. Ahora voy a graficar dicha función. Como me resultó que la asíntota vertical es x igual a 0, entonces sabemos que el eje y se comporta como asíntota vertical. El eje X lo trazas con total normalidad. Pero ahora, mira dónde está ubicado la intersección con el eje X. En esta oportunidad es menos 1. Menos 1, entonces aproximadamente está por acá. ¿Qué ocurre cuando uno desea graficar esta función? La mayoría se confunde por lo siguiente. Dice, bueno, la base es E y bueno, E vale aproximadamente 2,71 y dicen, bueno, como la base es mayor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. Sí, tiene este comportamiento, pero es, digamos, como que sufre una rotación. Exacto, si quieres mencionar esa O manera, sea, escribe. claro, como que se da vuelta, pero sigue siendo desde abajo para arriba se abre. O Exacto, sea, que está como, Es actúa como como que lo el rotás. espejo del cuadrante. exacto. Esto es como si sufriera una rotación con respecto al eje Y, obviamente. Es decir, va a tener el siguiente comportamiento, observen. Algunos ya lo entendieron. Listo. Más o menos ese comportamiento va a tener. Vuelvo a repetir, ¿por qué sé que está para el lado izquierdo? Por la intersección con el eje X, por esa razón, porque me resultó menos 1. No tiene sentido que vos lo traces por la derecha si sabes que lo corta en menos 1, como que no hay muchas cosas más que explicar, ¿sí? Bien, ahora sabes que esto es el 0 y comenzás a responder todo. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función es desde menos infinito hasta 0. Bien, 0 abierto porque es la asíntota vertical. Ahora, la imagen de la función. La imagen de la función son todos los reales por definición. No hay nada más que explicar acá. El conjunto de ceros son las raíces. En este caso, la raíz es menos 1. Encerrás entre llaves y listo. Conjunto de positividad. ¿Cuál va a ser el conjunto de positividad? Va a ser desde menos infinito hasta 1. Observen. Desde menos infinito hasta 1. ¿Y por qué desde menos infinito hasta menos 1? Porque, bueno, en este intervalo el gráfico está por encima del eje X. Ahora veamos el conjunto de negatividad. El conjunto de negatividad es desde menos 1 hasta 0, porque en este intervalo el gráfico está por debajo del eje X. Desde menos 1 hasta 0 abierto. Listo. Lo mismo que ocurría en las funciones exponenciales. Siempre el conjunto de positividad y negatividad es muy similar, ¿sí? Algo muy similar. Profe, ¿cómo Sí. supo que el gráfico comenzaba por arriba y decrecía? Sí, porque tiene un comportamiento simétrico a esto. ¿Sí? Mira. Ok, siempre va a ser simétrico. Sí. Dale, Dicho de gracias. de nada. Dicho de otra manera es como si esto rotara con respecto al eje Y. Si uno se imagina, va a tener este comportamiento. Creo que hay una consulta por el chat. Veamos. Perdón si me cuelgo con sus consultas por el chat. No sé si tienes alguna consulta, Chara. Esa recta se dio de esa forma porque el 1 es negativo. Sí, por esa razón. Porque bueno, en este caso es menos 1. Sí.
Bien, ahora no vamos a graficar las funciones logarítmicas. Lo que vamos a aprender es calcular el dominio de una función logarítmica, pero de forma analítica, no de forma geométrica. Veamos el siguiente ejercicio. Número 3. F de x es igual. Logaritmo natural de 2x más 1. Observa esta función logarítmica. Si ustedes en casa lo quieren graficar y de esa manera desean obtener el conjunto de positividad y negatividad, genial. Si no, no pasa nada. Igual recuerden que lo pueden corroborar con GeoGebra, ¿sí? Bien, ¿cómo calcularse el dominio de una función logarítmica de forma analítica? El argumento siempre tiene que ser mayor a 0. Siempre, por definición. Entonces, tomás el argumento y lo escribís mayor a 0. ¿Qué tenés que hacer ahora? Despejar x. El 1 lo pasás a restar al segundo miembro. El número 2, Perdón, ¿este era para sacar qué cosa? el dominio. Ah, buenísimo. Bien. El 1 pasa con negativo. Recuerden que acá está sumando, pasa restando y no cambia el sentido. Cambia el sentido cuando vos pasás a multiplicar o a dividir. Recuerden eso. Ahora, el número 2 lo pasás a dividir y mira lo que obtuvimos. X es mayor a menos un medio. Ya está despejado X. Entonces, cuando ya está despejado, has encontrado el dominio. Entonces vos decís, el dominio de esta función es desde menos un medio abierto hasta más infinito. ¿Y por qué hasta más infinito? Porque te dice que x es mayor a todo esto. En todo caso va hacia la derecha, si quieres verlo de esa manera. Y mira, hemos encontrado el dominio sin necesidad de graficar. Esto es lo más común que ocurre. ¿Sí? Decime. ¿En qué parte había que dividir? Dividir. A ver, Sí, que había dicho algo de dividir y no llegué a escuchar bien. lo que había mencionado es lo siguiente, que en este caso, como el 1 está sumando, cuando pasa al segundo miembro pasa restando, pero el sentido no cambia. El sentido cambia cuando vos pasás al otro lado a multiplicar o a dividir. Queda menos de un minuto. Gracias. Gracias. Entonces cortamos y regresamos.